Este es el tiempo del año de hacer lo oportuno y venimos trabajando una serie que habla de cambios profundos, pero hoy hacemos una pausa para esta celebración especial del Día del Padre y el título del mensaje es de tal padre, tal hijo. Y hay algunos que nos parecemos que es innegable el parecido, es como un mini-mí. Y hoy pues tengo la oportunidad de estar acá al frente y quiero también honrar a mi papá, que ha sido un hombre amoroso, sabio, honesto, que me ha enseñado tantas cosas. Pero ese título de esa palabra, de esta prédica, ¿no? De tal padre, tal hijo, es porque a veces tenemos mucho parecido con nuestro papá, o nuestros hijos tienen parecido con nosotros, en la manera como hablamos, como actuamos, en algunas habilidades heredadas, pero si en lo físico pues es innegable. De hecho, una vez yo tengo el cosito ese que va cambiando las fotos, y ahí salió una foto una vez de mi papá que estaba de espaldas, como haciendo un arreglo en la casa. Y yo pensé, ¿cuándo me tomaron esa foto? O sea que como hasta por detrás nos vemos parecidos, ¿no? Pero lo que quiero ahondar un poco más es que ese dicho también tiene cierto peso, ¿no? De tal padre, tal hijo. No sé si ustedes han escuchado otras versiones de este dicho o este refrán que es hijo de tigre sale pintado, o de tal palo tal astilla, ¿sí? Como que se puede usar de una manera positiva o negativa ese dicho, ¿no? Como de pronto si un niño sale igual de generoso, con habilidades artísticas, igual que su papá, no puede decir de tal palo, tal astilla. Pero si el hijo llega a tener ciertas actitudes como mal genio, ira, unas reacciones así, o bueno, cualquier cosa, a veces uno dice como, ahí está pintado, ¿no? De hijo de tigre sale pintado. Entonces, de tal padre, tal hijo, es el título. Y hay es un reto grande, ¿no? La paternidad humana. Porque muchas veces como padres hacemos el esfuerzo por enseñar o educar a nuestros hijos según nuestras virtudes o según nuestro entendimiento de la ética o nuestro entendimiento de lo que esté al alcance de la mano, del mejor esfuerzo que se pueda hacer. O a veces hay limitaciones en la educación o en los valores, por problemas que han venido incluso de generaciones atrás, y sigue ese ciclo. Entonces, como el abuelito era de tal manera y era alcohólico, entonces el papá creció con eso y el hijo entonces va a tener ese ejemplo del papá y se sigue como una cadena, o lo que se llaman maldiciones generacionales. Pero tenemos la oportunidad de hoy escuchar un mensaje de la palabra de Dios, donde podemos cambiar esos patrones de paternidad humana en todos esos errores que se han venido cometiendo. Y en Efesios 5:1 nos dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pero pues la primera parte dice: por tanto, imiten a Dios como hijos. Eso quiere decir que nosotros como hijos miramos a un padre, ¿sí? Pero también a veces puede ser un poco difícil imitar a Dios, a un Dios que de pronto no vemos. Pero tenemos un ejemplo, que es Jesús, porque Jesús declaró que Él hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera, y Él hablaba lo que el Padre le decía que dijera. Entonces
Entonces vamos a profundizar en eso. En este momento quiero que veamos un video. Tremendo puente, ¿no? Y quiero usarlo como una analogía. Ese puente, ¿qué aspectos vimos de ese puente, de lo que alcanzamos a leer? Que es el puente más alto en China, que está en un cañón, que une dos montañas, es una estructura fuerte que sostiene determinado peso para que pasen en determinado número de carros, de toneladas, de personas, de transeúntes. Es un puente que en verdad tiene muchísimas cosas de diseño, incluso tiene una cascada, de noche tiene unas luces, unos láseres, bueno, eso es espectacular. Pero ese puente no apareció ahí de la nada, sino que un grupo de ingenieros tuvieron que reunirse, planear cómo iban a construir ese puente, qué materiales iban a usar. No podían usar cualquier tipo de material, ¿sí? Tenían que usar acero resistente, tenían que usar hormigón armado, tenían que usar palabras que no las he incorporado a mi léxico, elastómeros y neopreno para apoyos y juntas, aleaciones de zinc y aluminio, mezclas asfálticas polímeras con resinas epóxicas para la calzada de los acabados. En fin, una cantidad de detalles de ingeniería de la construcción, una maravilla de la construcción. Y todos estos materiales estaban destinados a construir ese puente, ¿sí? Ahora, con esos mismos materiales se podría haber construido un edificio, o una casa, o no sé, cualquier otro tipo de obra arquitectónica. O podría haber sido un puente, pero ¿qué tal si el puente lo construyeron sobre una isla que no conecta nada, no cumple su propósito? Entonces, de la misma manera, hay dos aspectos importantes. Uno es la integridad y uno es el propósito, el otro es el propósito. Entonces, Salmo 139, 13 al 14 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con un puente? Ustedes se han dado cuenta que el mundo de hoy en día es un mundo desafiante, donde a veces hay tanto caos a nivel social, político, las peleas. Ahorita que estamos en elecciones en Colombia es como que nadie puede opinar porque se matan o se cancelan. Si nadie puede dar una opinión o tener un debate sano, tranquilo, sino como que ya, si es una opinión diferente a la mía, entonces ya la otra persona queda cancelado, odiado. Y más todos los retos que tenemos en este mundo, pero esas cosas no sorprenden a Dios. Entonces imagínense cómo un grupo de ingenieros hace muchos años, antes de que todo lo que vemos existiera, estos ingenieros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijeron: vamos a crear a estas personas para 2026, para que vivan en esta época. Eso es una creación admirable. El Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos crearon para este tiempo con un propósito. Y en la analogía con el puente, los materiales y todo lo que hace parte de eso necesitan tener una integridad. Nosotros necesitamos tener esa
integridad. La integridad puede verse de dos maneras. La primera parte es como la integridad en santidad, en nuestra ética, en nuestros valores, en el fruto del Espíritu Santo, que eso es como la integridad estructural, ¿sí? Los cables de acero tienen que ser de la mejor calidad. Nuestra integridad debe ser de la mejor calidad. Pero también está la integridad del propósito del puente. O sea, ese puente necesita cumplir su propósito. En el video que vimos, pues era un cañón gigante donde para pasar de un lado al otro se tardaba más o menos 1 hora o 2 horas, no me acuerdo. Y ahora 2 horas. Y con el puente se tardaba 2 minutos. Entonces, Dios nos habla de eso, de integridad y propósito. Y también en la palabra de Dios hay muchas veces ilustraciones de generaciones, ¿sí? Padres, hijos y nietos. Abraham, Isaac, Jacob. Es para los padres nuestra responsabilidad de conectar esas dos montañas, Dios y los hijos, ¿sí? Porque vamos a pasar ese legado. Vamos a permitir que ese recorrido no sea un recorrido casual donde los hijos van navegando por un mundo donde se pueden encontrar con tantos obstáculos y eventualmente llegar al otro lado, porque por la misericordia de Dios, Dios los puede llamar a cada uno. Pero como padres tenemos ese encargo, esa responsabilidad, ese propósito estructural e integral de conectar lo que Dios nos ha enseñado para dejarlo como un legado. Integridad de propósito. En 2 Timoteo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, ¿con un qué? Propósito eterno. Este es un propósito eterno. Es un encargo muy importante. Dios nos llamó a una vida santa. Nos está hablando de integridad. Necesitamos mantener esa integridad con Dios, esa dependencia. Pero también la integridad del propósito, de lo que es el puente, de poder, por el amor de Dios y su gracia, tener el favor de Dios, con el cual nos hizo desde el comienzo del tiempo, porque esto tiene un impacto eterno. Y eso es, no sé cómo ampliar el significado de la palabra de impacto, o de las dos palabras, impacto eterno, pero es muy real. Lo que nosotros hagamos no solamente impacta en nuestras vidas, sino también en las nuevas generaciones. En Efesios 3, 14-5 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La paternidad no fue una idea humana, es parte del diseño de Dios desde la eternidad en su relación con su Hijo. Él inventó la familia humana para que fuera el espejo de su amor. Pero ¿qué pasa cuando los hombres rompemos el diseño del puente y dejamos de mirar al diseñador? El libro de Jueces nos da una radiografía de eso, de una sociedad sin un modelo. En Jueces 21-25 dice: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Entonces Dios está dispuesto a capacitarnos, a enseñarnos en su amor, en su gracia, para poder pasar ese legado. Pero cuando decimos: no hay Dios, no hay rey, yo hago las cosas a mi manera, ¿sí? Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Esto parece que estuviera hablando de tiempos antiguos, ¿no? Pero es lo mismo de hoy. Vemos familias donde los papás, pues yo hago lo que mejor me parezca. Orar por mis hijos, enseñarles la palabra, obedecer a Dios. La palabra dice que nosotros debemos enseñarles la palabra en nuestra entrada y en nuestra salida, en el lugar, en el camino, donde uno vaya, hacer altar familiar.
pero pues simplemente no podía hacer oídos sordos y, no, Señor, tú no cuentas, voy a hacer lo que mejor me parezca. Entonces es un llamado a la obediencia. ¿Qué pasaba en ese entonces? El pueblo se olvidaba de Dios y pecaba. Dios permitía que sus enemigos los oprimieran. El pueblo pedía ayuda a Dios, entonces Dios levantaba un juez, pero este juez pasaba el tiempo, moría y el pueblo volvía a pecar. Entonces, no es que el pueblo tenga una falta de un rey físico, sino esa parte que dice no había rey. Significa que no significa que no existiera un gobierno centralizado, sino que la gente no quería o no reconocía que necesitaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el pueblo lo rechazó. Querían seguir ahí pecando, obstinados en su necedad. Entonces, cuando un hombre no conoce a Dios como Padre, camina como un huérfano espiritual. Vuelvo y lo repito. Cuando un hombre no conoce a Dios como Padre, camina como un huérfano espiritual. O sea, cuando no hay un modelo de Padre, cuando no hay un modelo de confianza en Dios, ¿cómo le voy a exigir a mis hijos o cómo les voy a enseñar a tener una relación sana con papá? Cada uno termina haciendo lo que bien le parece en su casa. Y eso es lo que pasa ahorita en este tiempo, en este país, en esta cultura, a nivel global. Cualquier cosa, el relativismo, la crisis familiar de nuestra cultura es el resultado de hombres gobernando bajo sus propios criterios, destruyendo la integridad cultural de sus hogares y dejando a sus hijos sin un legado eterno. Pero Jesús nos revela al Padre. En palabras de Jesús dicen, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que su Padre hace, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Entonces ahí está el modelo de Jesús. El secreto es dependencia. Jesús establece el principio definitivo de la madurez, es la dependencia total con el Padre. ¿Tenemos dependencia total? Cuesta, porque los padres terrenales pues siempre va a haber fallas, siempre va a haber cosas pendientes, esfuerzos no alcanzados, pero Jesús es el modelo. Él hace lo que el Padre le dice que puede hacer. El texto dice, solo hace lo que ve su Padre hacer. ¿Qué cosas vemos que Jesús hace con el Padre? Una de ellas, aparte de la dependencia y la comunicación constante, es el amor, el perdón, la sabiduría, el gozo, el dominio propio, cuidar su integridad. Hay personas que pueden ofendernos y nosotros reaccionamos de una manera humana en nuestra carne. A veces se nos daña el día por las cosas que pueda hacer nuestra esposa, nuestros hijos, el jefe, etc. Siempre va a haber algo que pueda indisponerlo a uno, pero ¿cómo yo cuido mi integridad? ¿Simplemente voy a reaccionar de mal genio, con ira, por algo que hace otra persona? ¿O yo puedo, en mi relación con Dios, siguiendo el modelo de Jesús? ¿Ustedes se imaginan a Jesús? Todos los fariseos, los judíos, todos los que estaban en contra de él. Ay, ¿tú qué estás haciendo? Eso lo estás haciendo en nombre de Belzebú, o bueno, ¿tú qué Mesías ni qué nada? ¿Tú quién? O sea, todas las cosas que le decían. Y él cuando respondió como, ay, que sí, que soy el Mesías. O, no, él siempre mantenía su integridad. O cuando él iba a orar al templo todos los días, porque él volcó las mesas como días después, no en la primera visita al templo. No es que iba todos allí haciendo
vendiendo animales y todo lo que vio. Y de una vez se exasperó y dijo, voy a botar estas mesas y me respetan acá el templo. No, sino que él se apartaba a orar. ¿Sí? La Biblia dice que varias veces él sacaba tiempo, se apartaba a solas con su padre, a cuidar su integridad, a no reaccionar en su carne, sino a hacer lo que el padre le permitía hacer. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a que amen, a que perdonen, a que tengan una vida íntegra, si no estamos primero conectados con nuestro Padre? Hay una frase en educación que dice: modela lo que enseñas, o si no estarás enseñando algo diferente. O sea, modela lo que enseñas, o si no estarás enseñando algo diferente. Hijo, es malo emborracharse, deja el alcohol. O sea, uno no puede ir a exigirle al hijo modelando otra cosa, ¿sí? Uno no puede estar borracho y diciendo al hijo, deje de consumir eso. No se puede. Uno necesita modelar lo que está enseñando, o si no va a estar enseñando otra cosa. Sanidad para la orfandad terrenal. Hay un problema, y es que hay orfandad en las vidas de muchas personas, ya sea porque hubo un padre ausente, ya sea porque, aunque hubo un padre presente, de pronto emocionalmente no estuvo presente. Y es difícil relacionarse con Dios como padre cuando hubo esa ausencia, cuando hay esa orfandad. Quizás hoy es un día, si estamos celebrando el Padre, quizás sea un día difícil para algunos cuando escuchan que es el Día del Padre, porque de pronto hay un vacío, de pronto hay una silla vacía, los padres fallan, se cansan, envejecen, eventualmente parten de este mundo, pero tenemos un Padre celestial. Y a través de la cruz podemos romper con ese ciclo del pasado, porque tenemos un Padre, somos adoptados. La palabra dice que no recibimos un espíritu para vivir con miedo, sino el espíritu que nos adopta y nos hace clamar, Abba Padre. Abba Padre significa papito. ¿Sí? Es una relación cercana, estrecha. En Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. O sea que Dios está hoy aquí. No tienes una nueva genética espiritual, tienes el ADN del Padre Celestial. Sí, ya no actuamos por nuestra propia cuenta, sino que ahora podemos hacer lo que el Padre nos muestra, lo que el Padre nos enseña. Entonces hay tres características del Padre que deberíamos copiar. El primero, y volviendo a la analogía del puente, para poder ser puentes íntegros, debemos entender el alcance de nuestra influencia. Dios no piensa a corto plazo, Dios piensa en generaciones. ¿Sí? No estamos haciendo esto solamente para impactar a nuestros hijos, sino para dejar un legado de impacto eterno en la ciudad, en el cielo. Y el primero es amor incondicional y gracia. En Lucas 15:20 dice, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. No sé si se acuerdan de esto, de la parábola del hijo pródigo, donde su padre pues simplemente ofrece un lugar seguro, incluso para el fracaso, porque el hijo vuelve allí, donde su padre. Su padre no está esperándolo ahí en la puerta con las manos atrás. ¿A usted qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre volver a esta casa? No. Lo ve en la distancia y se va corriendo. Ese es un lugar seguro donde lo abraza y le dice, te perdono, te recibo como hijo. Lo abraza y lo besa. Sintió compasión. Entonces, ¿cuál es el reto para los padres? Que tu entorno sea un lugar seguro, incluso para fracasar. Quienes te siguen necesitan saber que tu amor no depende de sus calificaciones, su rendimiento o sus aciertos. Así como Dios corre a abrazarnos en nuestra debilidad, corramos a abrazar a los nuestros cuando fallan
modelándoles la gracia de la cruz. Entonces ese es el primer punto. El segundo, para recordar, es disciplina con propósito e integridad. Dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Entonces vamos a volver a practicar la circuncisión. Traigan los cuchillos, por favor. Pasen acá al frente. Suena un poquito chistoso, pero sí, vamos a volver a practicar la circuncisión. No, lo que quiero decir es que en el pasaje dice: prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar. O sea, le está diciendo, ¿qué era la circuncisión? Una marca en el cuerpo, en las partes más íntimas, más secretas, que mostraban que eran el pueblo de Dios, ¿sí? Y hoy, ese mismo llamado, pero es para que como padres, como hombres, haya un corte en las partes más íntimas, en lo secreto, en esas cosas que se están haciendo en lo oculto, que no agradan a Dios, que quitan toda, que rompen la integridad. Hoy es un llamado a cortar esas cosas, a cortar esas cosas que se practican en lo oculto, porque Dios quiere integridad. Entonces la circuncisión era un corte en la carne para los niños, pero pues la verdad es que hay muchos niños espirituales aún en la iglesia y necesitamos tener ese corte. Necesitamos cortar con esas cosas ocultas que atan a los hombres, de manera especial a los hombres. Necesitamos cortar con el orgullo, necesitamos cortar con la ira, necesitamos cortar con la pornografía, necesitamos cortar con todo aquello que va en contra de la integridad del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, menos iPad, menos celular, menos distracciones, menos videojuegos, más Biblia, más cercanía, más oración, más alabar a Dios. Porque solamente de esa relación depende que nosotros podamos enseñar esas cosas: amor, perdón, gracia. Bueno, la tercera, provisión espiritual y cobertura. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios. O sea, Dios sabe cuáles son todas las cosas que necesitamos, pero Él dice: busquen primeramente el reino de Dios. El mayor proveedor de tu casa no eres tú, es Dios. Tu trabajo no debe ser la fuente última de seguridad, sino el canal, el puente que modela la confianza en el Padre. El mejor regalo que puedes dejar es que te vean de rodillas buscando a Dios. Si ellos ven que tú te sometes al Rey de Reyes y Señor de Señores, tus hijos van a hacer lo mismo. Entonces son esas cosas, tres cositas claves para recordar. Y un bonus track es hacer el altar a Dios en familia. Ser un reflejo de Dios no es un llamado a la perfección, es un llamado a la dirección y a la integridad de propósito. Dios te diseñó como un puente para este tiempo específico, en esta época, en este país. Y hoy Dios está diciendo: vuelve al diseño original. En Deuteronomio 6, 5 al 7 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice: ama a Dios si tienes un tiempito, si te levantas un poquito tarde. No es migajas, ¿sí? Sino ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lo que está en amarillo, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Sí? Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, la tarea es constante.
¿sí? Es todo el día, todo el tiempo. Pero si nosotros no tenemos esa relación con Dios, si no leemos la palabra, si no oramos, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces creo que hoy definitivamente el Espíritu Santo quiere como tomar ese cuchillo afilado que es su palabra para circuncidar cosas que puede haber en esta sala hoy, cosas que puede haber en la vida de ustedes, cosas que puede haber en mi vida. Necesitamos ir a esos cambios profundos, necesitamos permitirle a Dios que circuncide esas cosas en nuestros corazones. Necesitamos sanidad. Y hoy celebrando el Día del Padre, parece un mensaje como exclusivo para hombres que tienen hijos. No, todos somos hijos, tenemos un Padre Celestial. Y hoy hay llamadas para todos. Como somos poquitos, no les voy a decir que pasen al frente. Pero sí voy a ir invitándolos, o Dios los invita, o nos invita a todos, a que en un momento nos paremos y oremos para permitirle al Señor que haga esos cortes, que cambiemos, porque hoy está haciendo Dios un llamado específico a los padres para ver si podemos reconocer nuestras fallas delante de Él. Reconocemos que quizá hemos estado gobernando nuestras casas en nuestras propias fuerzas y necesitamos que Dios haga cortes, que circuncide nuestro corazón, que rompa el orgullo, que rompa la ira, que rompa la inmoralidad, que rompa todas las cadenas, adicciones que puedan haber allí ocultas, y que Él nos pueda levantar como sacerdotes de nuestras casas. Hoy también Dios hace un llamado a las mujeres casadas, madres, que son la ayuda idónea en la crianza de sus hijos, la ayuda idónea de sus esposos, para que examinen si hay cansancio, si hay muchas veces deseo de controlar, si se ha desenfocado el diseño original de Dios para tu hogar, de clamar por esos esposos que puedan estar alejados de Dios y dejar de gobernar en sus propias fuerzas, pedirle al Espíritu Santo que puedan ser esa ayuda idónea para edificar la casa. Hoy también Dios hace un llamado a quienes ya despidieron a sus padres y extrañan su presencia, a quienes ven si el dolor de la partida de sus padres o la nostalgia les ha pesado en este día. Dios les recuerda que el legado de fe que han recibido sigue vivo en ustedes. Si ellos no conocieron al Señor, tú eres hoy el eslabón de cambio. Tienes la oportunidad de reescribir una nueva historia. Yo también hago un llamado a las madres cabeza de hogar, porque este mensaje no es exclusivo para los papás o para las parejas casadas, sino que tal vez miras este diseño y sientes temor porque el rol de padre en tu hogar está ausente. La palabra de Dios dice en Salmo 68:5 que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Entonces necesitas recordar que no estás sola, que el ingeniero divino camina contigo y que eres la cobertura y provisión de tus hijos. Y tú eres un puente poderoso. Dios hace un llamado también hoy a las parejas que no tienen hijos biológicos, como el caso de mi esposa y mío. Matrimonios sin hijos biológicos. El apóstol Pablo no tuvo hijos de sangre, pero fue mentor. Él levantó a Timoteo como un hijo espiritual. Y aparte de poder no solamente influenciar a nuestros hijos, también tenemos la oportunidad muchas veces de mentorear a otros jóvenes, de influenciar la vida de otras personas. Entonces también es un llamado
hoy para nosotros. También para los jóvenes y solteros que necesitan de pronto un mentor, que no tienen un papá, una figura paterna, o que necesitan orar para que sus padres conozcan al Señor. Pero Dios está haciendo un llamado general a sanar la orfandad, porque hay personas que de pronto tienen un dolor porque la ausencia de un padre terrenal les hizo mucho daño, o el maltrato incluso de sus padres terrenales, pero hoy van a recibir el abrazo del Padre perfecto, que los levanta, que les dice: hijo, te amo, te amo. Y también hay un llamado para quienes aún tenemos a nuestros padres y estamos agradecidos con Dios por sus vidas. Debemos honrarlos, llamarlos, amarlos, decirles cuánto los valoramos. Honrar a nuestros padres es una promesa que trae bendición. La palabra dice que si honramos a nuestros padres, tendremos una larga vida. Entonces, como creo que todos estamos en alguna de las categorías, todos vamos a orar. Entonces los invito a que nos pongamos de pie y que oremos. Y vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Vamos a extender nuestras manos de manera de recibir la bendición de Dios. Y vamos a orar. Padres, madres, hijos, abramos nuestras manos, Señor. Señor, te pedimos que así como abrimos nuestras manos en señal de recibir tu bendición, de recibir libertad, de recibir tu amor, Señor, que tu mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Dios. Hoy ponemos ante tu presencia, Señor, nuestras vidas, nos quitamos las máscaras, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos permitido que el orgullo o la autosuficiencia gobierne nuestras vidas, nuestros hogares, Señor. Hemos querido muchas veces aparentar que lo sabemos todo, o hemos ocultado nuestros temores, nuestras debilidades y fracasos, Señor. Y hemos hecho lo que creemos que nos parece bien. Hoy te pedimos perdón, Dios. Perdón por las veces en que nuestra boca ha lanzado palabras que hieren, Señor, en lugar de bendecir. Perdónanos por la indiferencia, por dejar que las pantallas, el afán de la vida nos roben la intimidad con los nuestros, nos roben nuestra intimidad contigo, Dios. Perdónanos por haber descuidado el altar familiar, Señor. Levantamos nuestras culpas ante tu cruz, Señor. Renunciamos, Señor, a todas esas ideas pecaminosas que rodean nuestra mente, y las entregamos, Señor. Renunciamos a la amargura, renunciamos al maltrato, renunciamos a las heridas del pasado, Señor. Hoy cortamos con eso en tu nombre, Dios. Hoy declaramos que te necesitamos totalmente a ti, Señor. Mira tu iglesia, Dios, con las manos abiertas, con las manos levantadas, Señor. Hoy clamo que el Espíritu Santo, Señor, que el Espíritu de adopción sature este lugar, Señor. Que podamos relacionarnos contigo como un Padre amoroso, Dios, que eres para nosotros. Que se rompa todo temor, toda culpa, toda orfandad en el nombre de Jesús. Declaro el nombre de Jesús sobre cada persona, sobre cada familia, sobre nuestra iglesia, Dios. Toma el cuchillo de tu palabra, Señor, y circuncida los corazones, Dios. Corta toda negligencia, todo dolor del pasado, todo egoísmo, Dios. Hoy levanto a estos hombres, Señor, no por sus capacidades, sino por la gracia de la cruz. Los bendigo hoy como sacerdotes, profetas, guardianes, proveedores de su hogar, Señor. Sacerdotes que lideran, Señor, sus hogares, que bendicen a su esposa, que bendicen a sus hijos, que les enseñan, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo, Dios. Darles autoridad espiritual, Señor, para cuidar de las puertas de sus casas, Señor, para cuidar a sus hogares de los ataques del enemigo, Dios. Darles el valor para tener integridad en la santidad e integridad en su propósito, Señor. Bendigo a cada madre
declaro que tú, Señor, eres el esposo, Dios, y el padre, el protector de cada hogar, Dios. Bendigo a los líderes y jóvenes que hoy asumen el llamado, Señor, de reconocerte a ti como Padre único, como Padre celestial. Dios, a partir de hoy, Señor, cuando el mundo mire a nuestras familias, no van a haber personas perfectas, Señor, pero sí van a ver a hombres y mujeres transformados por tu gracia, Dios. Que podamos caminar de tal manera, Señor, en integridad y propósito, Dios. Que podamos imitarte a ti, Padre amado, así como Jesús te imitó en todo, Señor. Que esta ciudad, este país, que la tierra entera, Dios, que cualquier persona con la que nos encontremos pueda vernos, Señor, y pueda reconocer el legado que tú nos das y decir: wow, de tal Padre, tal Hijo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te oramos, Dios. Amén.